Vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido y bienvenida a este podcast de Un Día a la Vez. El día de hoy estoy muy contenta de que puedas acompañarme en un episodio más. Ya el episodio que hoy tengo preparado para ti es un tema que me gusta mucho. Es un tema que la verdad no fue tan fácil de poder hablar o de poder hacerlo, ya que constantemente creo que mi trabajo ha sido poder trabajar con el arte de perdonar y sobre todo de perdonarme. El día de hoy quiero compartir para ti el tema del poder del perdón y como ya te decía es un tema que me gusta mucho y que creo que el tema de pedir perdón es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Es un tema que regularmente todas las personas llega un momento donde lo vivimos o lo tenemos que vivir. Y a veces creemos y vamos con esta creencia de que pedir perdón es mostrarnos débiles, es mostrar que yo tengo la culpa, es mostrar nuestra vulnerabilidad. A veces creemos que el tiempo nos va a otorgar el perdón y nos damos cuenta de que no, con el tiempo no sucede eso, sino que a veces es necesario empezar a hacer acciones para poder empezar nosotros a sanar y empezar nosotros a perdonar. Remontémonos un poco a nuestra niñez. Cuando peleábamos por algo, inclusive si en algún momento de tu niñez llegaste a pelear con algún amigo, con alguna amiga, por algo que no te quiso prestar, ¿no? Y de repente te peleabas con aquel amigo, con aquella amiga, y te dabas cuenta de que a los 5 o 10 minutos ya le estabas hablando como si nada, inclusive ya estaban jugando. Para mí un claro ejemplo de cómo es perdonar es poder ver a nuestros niños y poder darnos cuenta de cómo los niños, las niñas, desde esa inocencia no portan el orgullo y no portan el enojo y simplemente dejan que las emociones fluyan, que las emociones salgan. No nos quedamos atorados en este dilema que ahora los adultos sí hacemos. El perdón creo que muchas veces se ha presentado en mi vida. Me parece maravilloso poder hablarlo porque hay cosas que nos tomamos muy personal y de verdad esta es una de las reglas que debemos de aprender. Inclusive hay un libro maravilloso de los 4 acuerdos que habla precisamente de no tomarnos las cosas personales. Si alguien decía algo como negativo, yo siempre me sentía mal y realmente creía que era muy en contra mía y me lo tomaba como muy personal. Aprendí poco a poco que si aprendiéramos esto, todo sería mucho más fácil y sería mucho más fácil perdonar. Porque en cuántas ocasiones no nos peleamos con nuestros seres queridos o con personas por cosas tan insignificantes y que pareciera como que vamos guardando ese coraje y vamos guardando esa manera de no perdonar y entonces se acumula en nuestro vaso de vidrio y llega un momento donde no nos damos cuenta y nos llenamos de rencor y nos llenamos de mucho coraje. Conforme pasa el tiempo no nos permitimos soltar y entonces nos vamos guardando cosas y esto pues nos lleva a tener muchos enojos que no valen la pena. Y en ocasiones nos cuesta pedir perdón por cosas tan pequeñas, porque pareciera que nos encanta vivirnos desde la parte de yo víctima y todos los demás me hacen. Todos los demás me lastimaron, todos los demás son los que hicieron acciones que a mí me dañaron. Al momento en que tú tienes la intención de disculparte o perdonar, ganas porque de manera natural tu cuerpo siente un alivio. Y bueno, fíjate que yo ya te lo decía, yo en mi vida he tenido diferentes circunstancias en las que guardé rencor y diferentes sentimientos guardados a muchas personas, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a exparejas. Y entonces recuerdo que cuando empecé con este proceso, porque ha sido todo un proceso perdonar,
No fue algo que me llegara de la noche a la mañana y dijera, pues ya perdoné a todo mundo. Sí, sí tomé la decisión porque fue una decisión consciente de quiero perdonar. Y pensé en aquellas personas a las que yo pudiera perdonar, pero sobre todo creo que me quedaba muy estancada porque quería que los demás vinieran y me pidieran disculpas por las cosas que habían hecho. Y me di cuenta de que no era así, de que difícilmente iba a lograr encontrar este perdón en las demás personas. Y entonces decidí empezar a darle yo el poder de la palabra y empezar a perdonar a aquellos por los que en algún momento pues yo me sentí lastimada. Y cuando empecé con una ayuda psicológica, identifiqué una palabra que me hizo mucho ruido y sobre todo mucho clic. Y es que me di cuenta de que tenía que perdonarme a mí y hacer un análisis de que tengo que perdonarme, darme cuenta que no era tanto que el otro me hiciera, sino que yo le permitía enojarme, yo le permitía lastimarme, yo le permitía que yo me sintiera triste, yo le permitía y le daba ese poder de mover mis sentimientos y de mover mi estabilidad. Y entonces me di cuenta de que si yo seguía dentro de este papel de víctima, difícilmente iba a poder perdonar. Durante todos estos años hubo gente que yo permití que me lastimaran. Hubo situaciones, hubo personas. Y entonces inicié este proceso de primero perdonarme por todas esas situaciones donde yo lloraba y me hacía daño. Porque comencé esta búsqueda de perdonarme. Yo empecé esto y empecé por eso. Después inicié un proceso, después de lograr identificar que yo necesitaba perdonarme por haberme permitido sentirme vulnerable, sentirme mal con las otras personas. Empecé este proceso ahora de perdonar. Y créeme que he tenido grandes maestros que me han hecho que constantemente diga, tengo que trabajar con mi perdón. En muchas ocasiones me encontré con personas que parecía como que yo perdonaba y luego después volvían a hacer otra vez la misma circunstancia y yo volvía a decir, lo perdono y ya como si nada. Y quiero que quede muy claro una palabra que he escuchado mucho y que dicen, es que perdonar es olvidar. No, creo que perdonar no es olvidar. Creo que perdonar es tomar la decisión conscientemente del poder que tú quieres darle a la persona y de permitirte sentir precisamente lo que ya te mencionaba, que era este alivio, darte cuenta de que al perdonar tú decides tener paz, tú decides sentir tranquilidad. Y creo que el perdonar es una decisión junto con una elección, un poder, y es dejar que el ego y el miedo en ocasiones de no pedir perdón, porque el ego es quien no nos deja pedir perdón y el ego es quien se pelea y dice no, porque tengo que pedir perdón, mejor que vengan los demás a pedirme perdón. Y en ocasiones hay situaciones que decimos, no puedo perdonar esto, pero quiero invitarte a reflexionar si realmente es el ego quien se pelea con esa parte. Ahora que ya casi, estaría adelantándome mucho, pero estamos a finales de octubre, que casi ya se vienen las fechas decembrinas, el estar en familia probablemente, pues quiero invitarte a que hagas y que empieces a hacer un listado de las personas que necesitas perdonar. Sí, empieza a identificar a quién no has perdonado y a quién le has guardado ese rencor, esas ideas, ese pensamiento. Después de que identifiques a quién necesitas perdonar, quiero que identifiques cuál fue la razón que te lastimó y que lo pongas de manera escrita e identifiques. Yo me sentí lastimada con fulanita porque no me compartió un lápiz.
yo me sentí lastimado con fulanito porque me engañó. Yo me sentí lastimado, no sé, con mi mamá porque a lo mejor no me hizo lo que yo quería de comer. Yo me sentí lastimada con mi hermana cuando tomó un vestido que era mío y se lo puso para ir a una fiesta. Quiero que empieces a identificar todas aquellas razones en las que tú hayas sentido que necesitabas perdonar a alguien. Y ahora vamos a pasar a la parte 3, que es: me perdono por haberme sentido lastimado, y le pones el nombre de esa persona. Yo te decía, creo que el tema del perdón es todo un tema muy profundo, porque se trata de echarte un clavado hacia tu interior y darte cuenta de que podemos vivir en el orgullo, en el coraje, en este sentimiento, sí. Pero ¿de qué manera quieres vivir? ¿En paz o sintiendo que tu vida es dramática, que tu vida es cansada, que tu vida pues simplemente no fluye? Y darnos cuenta de que cuando empezamos a pedir perdón, de que cuando empiezo a pedirme perdón, pues entonces me doy cuenta de que siento paz, de que me libero. Hace poquito hacía yo una encuesta dentro de la comunidad en WhatsApp de Un Día a la Vez, que por cierto te invito a que si todavía no te sumes a la comunidad, pues que te sumes a esta comunidad maravillosa que tenemos. Y yo les preguntaba, ¿qué es para ustedes perdonar? Algunos decían olvidar todo lo pasado y comenzar de nuevo, es dejar atrás y que no te afecte, liberarme de algo y así poder sanar más que nada mi corazón, alejar de mí lo negativo, lo que me lastima, dejar atrás algo que me lastimó y que no me hace bien, tratar a la gente como yo soy, no como son ellos, perdonar. Una palabra difícil, me decían, de afrontar. Perdonar es liberarte de todo lo que te ata a lo que no es tuyo, dejar libre y no retomarlo nunca más, es ser empático, ¿no? Decían, perdonar es quitar el resentimiento y darme cuenta de que las personas no siempre van a estar, darme cuenta de que en esta vida lo único que tenemos seguro pues es la impermanencia, y ser impermanente es saber que en algún momento desapareceré de este mundo. Esas fueron algunas de las palabras que me compartieron al preguntar y al decir qué es para ti perdonar. Y ahora yo quiero invitarte a que reflexiones en esta palabra. ¿Qué es para ti perdonar? ¿Qué es para ti perdonarte? ¿Te has perdonado lo suficiente? ¿Te has dado cuenta de que necesitas perdonarte? ¿Y qué poder le estás dando a tu orgullo? ¿O qué poder le das al arte de perdonar? Pudiera ser que tú mismo identifiques que no estás perdonando, pero en ocasiones también saber perdonarme es saber ser más empático conmigo mismo. En ocasiones nos exigimos más de lo que podemos dar, más de lo que podemos hacer. Vivimos en este acelere, digo yo, de todos los días, y no nos damos cuenta de que la vida se nos está yendo y que a veces se nos va en sentimientos y en emociones que nosotros aumentamos y las hacemos grandes porque no nos damos cuenta de que en algún momento de la vida necesito perdonar a alguien. Puede ser que identifiques que es alguien externo o puede ser que identifiques que es alguien interno. Pero cuando yo me permito perdonar, entonces me doy cuenta de que perdono a la Paulina que era antes, a la Paulina que a lo mejor no me gustaban las acciones que tenía, ni las personas con las que se involucraba, pero en ese momento estaba haciendo lo mejor que podía. No podía pedirle más a mi Paulina de antes, y a lo mejor tú no podías pedirle más a la persona que eras antes. Aprendimos en base al camino, aprendimos en base a las lecciones. Y te comparto que yo durante mucho tiempo sentí
que tenía esa necesidad de tener que perdonar y tener que pedirle perdón a muchas personas, porque lastimé a muchas personas durante mi camino y mi andar. Y no me daba cuenta de que algunas acciones los lastimaban, las lastimaban. Vivía muy en mi esfera y en mi yo-yo, digo yo. Y me costaba mucho trabajo darme cuenta de que a veces con mi caminar podía llegar a lastimar a los demás. Implicó todo un trabajo que actualmente todavía sigo trabajando en ello, en cuestión de manejar el ego, mucho. Me di cuenta y hice una lista de aquellas personas a las que yo necesitaba perdonar. Necesité perdonar a papá, necesité perdonar a mamá por no cumplir las expectativas que yo quería en mi niñez o que yo esperaba en mi adolescencia. Necesité perdonar a mi hermano, necesité perdonar a familiares, necesité perdonar a amistades que se alejaron, que me abandonaron o que simplemente me llevaron por un camino equivocado. Necesité perdonar a exparejas que me dejaron, que me engañaron, que hicieron y que no hicieron. Dejé de esperar de los demás, pero también aprendí a reconocer que yo necesitaba pedir perdón antes de perdonarme. Y necesitaba ponerlo con palabras y necesitaba escribirlo. Y me di a la tarea de hacer muchas cartas, donde empezaba con estas palabras que me encantan de Ho'oponopono, que dice: lo siento, te amo, gracias, te perdono y me perdono. Esas palabras son tan mágicas que cuando yo empecé a decirlas, entonces realmente empecé a creer de lo que yo era capaz. Y mucho más allá de lo que yo era capaz, empecé a darme cuenta de que empecé a ser diferente. Porque dejé de cargar en mi mochila todas aquellas culpas, todos aquellos resentimientos, todos aquellos pensamientos y sobre todo todos aquellos miedos y obstáculos que yo decidí cargar por sentirme no merecedora de que los demás me perdonaran. Y a lo mejor hubo muchas personas de las cuales yo esperaba que vinieran y me pidieran perdón y no lo hacen y no lo van a hacer tal vez. Pero empecé a quitarle el poder y empecé a darme cuenta de que con el simple hecho de que yo me identificara ya desde mi parte responsable y no esperara que los demás vinieran y me pidieran perdón, sino yo empezar a pedirme perdón a mí misma frente al espejo, a mí misma cada vez que yo estoy conmigo y que es todo el tiempo, porque en realidad todo el tiempo estamos con nosotros mismos. Entonces me di cuenta de que no necesitaba que aquel o aquella que me lastimó viniera y me dijera perdón. Y que cuando yo empecé a decir te perdono por haberte ido, te perdono por haberme engañado, te perdono por haberme roto el corazón, te perdono por usarme, te perdono por no darme, te perdono por no quererme. Entonces empecé a darme cuenta de que siento más tranquilidad, de que siento más autenticidad y por ende mi vida ha marchado de mejor manera. Y no me refiero al hecho de marchar de la mejor manera en cuestiones monetarias, en cuestiones materiales, sino empezó a marchar de mejor manera interiormente. Porque cuando yo aprendí a perdonarme, empecé a voltearme al espejo y decir: yo soy esta. No soy mis acciones, no soy mis errores. Sí, todas esas acciones y todos esos errores han sido un experimento de lo que yo he querido formar para mí. Sin embargo, no es lo que me define, porque lo que me define es lo que yo soy por dentro. Pero cuando caminamos por la vida resentidos, orgullosos y no perdonamos, entonces nos empezamos a dar cuenta que inclusive hasta físicamente se empieza a notar. De repente me doy cuenta de que empiezo a subir enormemente de peso y no me doy cuenta de que no subo de peso porque me encanta la comida o porque me encante no hacer ejercicio, sino me doy cuenta de porque tengo un orgullo y me cuesta mucho trabajo perdonar y perdonarme. En alguno de los episodios anteriores ya había compartido para ti el tema de mi libro del drama.
Y decía que esta palabra me identificaba mucho porque regularmente siempre decía que soy bien dramática. Hoy en día procuro que todas mis mañanas inicien con esta frase. Me perdono por lo que he hecho, pero me perdono más por lo que voy a hacer. Le doy poder a mi palabra, le doy poder a mi caminar y sobre todo me doy cuenta de que esto no es un proceso lineal. No siempre voy a ser la mujer siempre positiva, sino en ocasiones también puedo llegar a ser vulnerable, como tú, como todos. Es parte de nuestro vivir, pero también ser parte de nuestro vivir es aprender a hacernos responsables y darnos cuenta de que en nuestro caminar nos lastimamos por cosas tan pequeñas. Y si tan solo recordáramos esta imagen que yo te compartí al inicio de este podcast, imagina un grupo de niños peleando porque no saben compartir juguetes. Y tal vez se dicen muchas cosas, se sacan la lengua, se hacen diferentes maneras y manifestaciones de expresar su molestia. Pero a los 10-15 minutos te das cuenta de que ellos regresan al mismo punto y los ves hablando y los ves riendo y los ves como si nada. Y preguntas, ¿cómo perdonaste? Así de natural, sin ninguna razón, sin ninguna explicación. Cuando sientas que no puedes perdonar, pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para verte frente al espejo y decir, me acepto? Gracias por haber escuchado este episodio. Es un episodio corto, pero muy significativo para mí. Y aprovecho pues el espacio para invitarte a que si tú logras identificar que quieres perdonar algo y no puedes hacerlo tú mismo, no puedes hacerlo tú misma, pues entonces que te animes y rompamos juntos. Lo he hecho y lo he dicho como una promoción. Rompamos juntos con este estigma y prejuicios que existen de ir a terapia. Acude con un profesional, busca quien te escuche, busca sentirte acompañado y sobre todo, y lo mejor de todo, es que hay espacios y profesionistas en los que tú te puedes sentir acompañado. Te invito a que me sigas a través de las redes sociales. Ya sabes que en Instagram estoy como Un Día a la Vez Podcast, en Spotify y en YouTube también me encuentras. Y bueno, en Facebook estoy como psicóloga Paulina Vega, compartiendo para ti ideas, mensajes, pláticas. Gracias por haberme acompañado en este episodio maravilloso. Espero que tengas un inicio, un término de semana maravilloso en el momento en que lo estés escuchando. Gracias a ti por formar parte de esta comunidad. Sin duda alguna, este podcast me ha traído mucha satisfacción personal y la satisfacción personal es poder conectar contigo y que me estés escuchando en este momento. Gracias. Te invito a que el día de hoy digas y lo hagas y lo sientas y le des ese poder de sentir perdón y de pedirte perdón. Perdón y me perdono. Gracias por haberme acompañado y no te olvides de siempre vivir un día a la vez.